Primer encuentro de Álvaro Menéndez Leal. No hubo explosión alguna, se encendieron simplemente los retrocohetes y la nave se acercó a la superficie del planeta. Se apagaron los retrocohetes y la nave, entre polvo y gases, con suavidad poderosa, se posó. Fue todo. Se sabía que vendrían. Nadie había dicho cuándo, pero la visita de habitantes de otros mundos era inminente. Así pues, no fue para él una sorpresa total. Es más, había sido entrenado como todos para recibirlos. Debemos estar preparados, le instruyeron el comité cívico. Un día de estos, mañana, hoy mismo, puede descender de sus naves. De lo que ocurra en los primeros minutos del encuentro dependerá la dirección de las futuras relaciones interespaciales y quizás nuestra supervivencia. Por eso cada uno de nosotros debe ser un embajador dotado del más fino tacto, de la más cortés diplomacia. Por eso caminó sin titubear el medio kilómetro necesario para llegar hasta la nave. El polvo que los retrocohetes habían levantado le molestó un tanto, pero se acercó sin temor alguno, y sin temor alguno se dispuso a esperar la salida de los lejanos visitantes, preocupado únicamente por hacer de aquel primer encuentro un trance grato para dos planetas, un paso agradable y placentero. Al pie de la nave pasó un rato de espera, la vista fija en el metal dorado que el sol hacía destellar con reflejos que herían los ojos, pero ni por eso parpadeó. Luego se abrió la escotilla, por la que se proyectó sin tardanza una estilizada escala de acceso. No se movió de su sitio, pues temía que cualquier movimiento suyo, por inocente que fuera, lo interpretaran los visitantes como un gesto hostil. Hasta se alegró de no llevar sus armas consigo. Lentamente, oteando, comenzó a insinuarse al fondo de la escotilla una figura. Cuando la figura se acercó a la escala para bajar, la luz del sol le pegó de lleno. Se hizo entonces evidente su horrorosa, su espantosa forma. Por eso, él no pudo reprimir un grito de terror. Con todo hizo un esfuerzo supremo y esperó, fijo en su sitio, el corazón al galope. La figura bajó hasta el pie de la nave y se detuvo frente a él, a unos pasos de distancia. Pero él corrió entonces. Corrió y corrió. Corrió hasta avisar a todos para que prepararan sus armas. No iban a dar la bienvenida a un ser con dos piernas, dos brazos, dos ojos, una cabeza, una boca. ¿Cuántas veces discriminamos porque vemos al otro diferente? En lo físico, en sus posturas, en formas de hablar, de comer, de vestirse. Pero nos olvidamos que para el otro, también nosotros somos diferentes. Esta introducción es para hablar de un tema que se llama inteligencia emocional. Nos tenemos que preguntar y enfocar en cuánto puede aportar este concepto, en cómo nos percibimos y en cómo nos percibimos con los demás. Nos vamos a remitir al año 1994. Solo se hablaba de inteligencia racional. En una publicación de Ernstein y Murray, los autores tenían una postura altamente elitista, que igualaba el coeficiente intelectual según la clase social. Eso incluyendo el acceso a la educación. Afirmaban: no todos carecen de inteligencia, solo aquellos
de un determinado ascenso social. Esta postura causó polémica dentro del ámbito científico y académico, ya que era una perspectiva altamente elitista de la inteligencia. Pero al año siguiente, en 1995, irrumpe la obra de Daniel Goleman llamada Emotional Intelligence, inteligencia emocional, que contradice la postura anterior. La obra de este autor da a conocer por primera vez el concepto de inteligencia emocional. Goleman contrasta la inteligencia general con la inteligencia emocional y dice que esta última puede ser tan o más poderosa que la primera. Además agrega que la inteligencia emocional se puede aprender, por lo tanto, todos podemos ser emocionalmente inteligentes. Es decir, ofrece un nuevo paradigma no limitada por factores socioeconómicos. Otro aporte que hace el autor es romper con la discusión entre cognición y emoción. Tradicionalmente se afirmaba que los conceptos razón, cerebro, positivo, profesional, científico, masculino, apolíneo, superyo, académico, eran asociados a la cognición, mientras que conceptos como corazón, sentimientos, pasión, instinto, dionisíaco, estaban ligados a la emoción. Goleman propone que cognición y emoción son complementarios y no antagónicos. Cabe destacar que la obra Emotional Intelligence fue un bestseller y que el concepto de inteligencia emocional fue un boom en los medios de revistas científicas y académicas de todo el mundo. Fue presentado como un nuevo paradigma que desarrolló el concepto de inteligencia humana. Ahora bien, vamos a ver una definición, o mejor dicho, ¿qué es para Goleman la inteligencia emocional? Y lo desarrolla en 5 puntos. Primero tenemos que reconocer, dice el autor, nuestras propias emociones para poder reconocer un sentimiento cuando ocurre. Una vez que puedo reconocer una emoción, por ejemplo un malestar o un enojo, puedo reconocerlo y mejorar la relación con los otros. Motivarse a sí mismo. Si yo reconozco mi emoción, puedo saber qué cosas me gustan y así buscar una actividad que me motive. Una vez que yo puedo reconocer mis propios sentimientos, puedo reconocer un sentimiento de otro. Eso se llama empatía, que es la capacidad de comprender y compartir con el otro lo que el otro siente. Establecer relaciones. Si podemos dominar las habilidades que mencionamos, seremos capaces de interactuar socialmente y eso nos ayuda a tener una competencia social y tener mejores relaciones. Por lo tanto, ser inteligentes emocionalmente para el autor es saber reconocer nuestras emociones y de esa manera reconocer las emociones de los demás para tener una vida social emocionalmente inteligente. Por último, como educadores debemos preguntarnos, ¿podemos generar una educación emocional? Sí. ¿Qué es la educación emocional? Significa que todos tengan acceso permanente a la educación, potenciando el desarrollo emocional complementado con el desarrollo cognitivo. ¿Y cuál es el objetivo? Desarrollar a las personas de manera integral para trabajar la inteligencia emocional dentro, en este caso, del área de prácticas del lenguaje. En mi caso, propongo trabajar textos literarios que tengan una experiencia, el estudiante, en donde se puedan interpretar una convivencia con el otro. Trabajar desde la emoción.
Además, fomentar el trabajo en grupo, proponer pautas claras de trabajo y de convivencia general. No basta con promover el respeto entre todos, eso está bien, pero hay que trabajar de forma explícita las emociones. Recursos los hay, y muchos. Como dice el autor, la inteligencia emocional se desarrolla, se aprende, la empatía también. De mi parte, considero que hay mucho por hacer, teniendo en cuenta que es un concepto nuevo. Hay que buscar las herramientas, hay que buscar recursos, y me parece muy interesante en este momento que se está hablando del cambio del diseño curricular que se incluya